El Corán. Uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. Un texto sagrado que rige la vida de más de 1.000 millones de personas. Es un reglamento sobre cómo hemos de comportarnos en nuestra vida. Y que aún contiene misterios que nunca han sido revelados. Puede ser interpretado de maneras muy diversas. Contiene fragmentos en los que Dios habla sobre la paz, la compasión, etc. Pero también encontramos otros en los que se habla de violencia y guerra. De los orígenes místicos del Corán en el desierto, oyó una voz que le decía: recita. A sus escalofriantes advertencias sobre la justicia y el castigo. El Corán no se reprime a la hora de explicar de forma explícita los castigos que nos aguardan en las llamas del infierno. ¿Qué hay en el fondo de esta sagrada escritura? ¿Cuáles son los secretos del Corán? Descifrando la historia. Los secretos del Corán, capítulo 1. Escuchen algunas de las palabras más poderosas de la historia de la humanidad. Son el motor de una de las religiones que más crece en el mundo. Miles de millones de voces las han repetido durante los últimos 1400 años. Son las palabras del libro sagrado del Islam, el Corán. Los musulmanes creen que el Corán fue revelado directamente por Dios al profeta del Islam. No se trata simplemente de que Dios inspirase al profeta o lo empujase a contar un acontecimiento importante. Es en realidad el mensaje que el propio Dios transmite al mundo. En árabe, Corán significa la recitación. La escritura está hecha para ser leída en voz alta. De esta manera, los musulmanes creen comunicarse directamente con Dios. Al conservar la palabra de Dios, el Corán se convierte en una parte de este. Y por tanto, el propio texto, las palabras, las páginas y el mismo libro son de por sí algo sagrado. Al hojear el texto sagrado, pueden apreciarse en un primer momento ciertas similitudes entre el Corán y las escrituras judías y cristianas. Todas hablan de un Dios único y omnipotente, y narran, en algunos casos, las mismas historias. Pero muchos consideran que el Corán es un libro envuelto en un halo de misterio. Sus versos, considerados durante mucho tiempo entre los más bellos jamás escritos en lengua árabe, forman un laberinto de lenguaje, siendo más propios de la poesía que de la prosa. Su distribución también dificulta su comprensión. Al contrario que la Biblia, el Corán no sigue un orden cronológico ni narrativo. Por el contrario, sus 114 capítulos, o suras, se organizan en función de su extensión, los más largos al principio y los más cortos al final. Encontramos un estilo que actualmente calificaríamos de flujo de conciencia. Hay cierto misterio, así que el lector curioso que se acerca al texto se queda algo extrañado. No cuenta la historia de Mahoma, ni siquiera cuenta la historia del mundo. Existen algunas referencias a la aparición del mundo, a la creación divina, pero no se encuentran al comienzo del Corán, sino a la mitad, en alguna parte. Los musulmanes no ven el Corán como una historia, sino como el mensaje de Dios a su creación, con el que trata de devolver a los creyentes al buen camino. Es un reglamento sobre cómo hemos de comportarnos en nuestra vida, sobre la definición de nuestra moral, sobre cómo afrontar la vida y las dificultades y conflictos que surgen en ella. Descifrar el significado del Corán no es una tarea sencilla. El Islam no cuenta con una institución religiosa como el Vaticano que oriente a los creyentes a la hora de interpretar un texto tan complejo. Cada persona hace su propia interpretación de las escrituras. Como musulmán, uno ha de creer lo que dice el Corán. Pero claro, la interpretación de lo que dice el Corán varía en función de cada persona.
Pero entonces, ¿qué dice realmente el Corán? ¿Y qué significa? Las palabras que rigen en la actualidad la vida de los musulmanes fueron reveladas en un momento concreto de la historia, a unas determinadas personas y en un determinado lugar. La historia tradicional musulmana del Corán comienza hace 1400 años, en una árida zona de la península arábiga. Un remoto lugar habitado por beduinos nómadas del desierto y que contaba con algunos poblados tribales. Los musulmanes conocen aquella época como Jahiliya, la edad de la ignorancia. Podría decirse que Arabia tenía una civilización atrasada si la comparamos con los grandes imperios de la época, con Bizancio a un lado y el imperio sasánida, el segundo imperio persa, al otro. En mitad del desierto, rodeada de montañas, se encontraba la ciudad de la Meca, centro social, económico y religioso de Arabia. En la Meca coexistían muchos planteamientos religiosos diferentes. Algunos árabes habían adoptado las creencias del judaísmo y el cristianismo, y las historias y enseñanzas de ambas doctrinas eran de sobra conocidas en la región. La Meca preislámica era una ciudad llena de judíos y cristianos. Allí se combinaban distintas ideas del cristianismo y del judaísmo. Sin embargo, el panorama religioso de Arabia en el siglo VI está dominado por personas que creen en una multitud de dioses. Cada año los peregrinos invaden la Meca para rendir culto en la Kaaba, un sepulcro convertido en el panteón de un sinfín de deidades e ídolos. Creían en la existencia de Dios, pero Dios, de alguna forma, era una figura demasiado distante como para relacionarla con la rutina diaria de los hombres. Así pues, estos ídolos funcionaban como intermediarios entre Dios y los hombres. A mediados del siglo VI, la Kaaba albergaba 360 ídolos. La peregrinación anual al sepulcro reportaba enormes beneficios económicos a la tribu que controlaba el lugar sagrado, los Quraysh. Llegaba un montón de gente que debía hacer algún tipo de ofrenda y pagar un tributo, así que era un negocio muy lucrativo. Los Quraysh estaban amasando una enorme fortuna. Mientras sus líderes se enriquecían, la mayoría de los habitantes de la Meca vivían en la más absoluta miseria. Había un problema enorme en lo que respecta a la distribución desigual de la riqueza. Había problemas con los derechos de los huérfanos, las mujeres y los necesitados. La esclavitud era una práctica habitual en la Meca. Las niñas se consideraban algo inútil y a menudo eran enterradas al nacer. Esa es la ciudad de la Meca en la que en el año 570 nace un niño llamado Muhammad ibn Abdullah. Un niño pobre que se convertiría en el profeta de una de las religiones más importantes del mundo. Para los musulmanes, mostrar cualquier tipo de imagen de Mahoma es una blasfemia. Se sabe muy poco de la infancia de Mahoma, y los relatos existentes fueron escritos más de 100 años después de su muerte. Dichas historias afirman que cuando Mahoma cumplió los 6 años, sus padres ya habían muerto. Siendo huérfano en una sociedad como aquella, enormemente estratificada, tenía que ser pobre. Debía de pertenecer al grupo que no formaba parte de la aristocracia hacendada que controlaba prácticamente todos los aspectos de la organización política, social y económica de la ciudad. Sin embargo, Mahoma encontró el apoyo de un tío suyo muy poderoso, y a los 25 años ya era un comerciante de éxito que lideraba una caravana y se había hecho un nombre como hábil hombre de negocios. Mahoma también tenía fama de hombre íntegro y llamó la atención de una acaudalada viuda mayor que él llamada Khadija, que lo contrató para que dirigiese una caravana suya. Poco después, ella le hizo una propuesta de matrimonio. Según las biografías musulmanas tradicionales, Mahoma tuvo éxito en sus negocios y un matrimonio feliz. Sin embargo, seguía tratando de encontrar un sentido a un mundo asolado por la pobreza y la injusticia. Pienso en el profeta como un hombre con inquietudes religiosas que estaba sensibilizado con una idea de Dios
y en cuya vida la espiritualidad ocupaba un lugar cada vez más importante. Mahoma comenzó a cuestionarse las religiones tribales que adoraban a distintos dioses. Muchos creen que formó parte de un pequeño grupo de personas de Arabia que no estaban de acuerdo con el paganismo imperante, con los rituales, con el politeísmo que dominaba Arabia. Cada cierto tiempo se apartaba de la sociedad para reflexionar sobre las realidades de la existencia humana. En uno de esos retiros, en una cueva fuera de la Meca, Mahoma tuvo una visión que cambiaría el curso de la historia. En aquella cueva, según la tradición musulmana, se le reveló la palabra de Dios, desencadenando una serie de eventos que ayudaron a crear el mundo que hoy conocemos.